Es triste amar y no ser amado. Pero más triste es cuando le tienes muchas ganas a un juego, le robas la tarjeta de crédito a tu esposa, lo compras con tu dinero, tienes un hype tremendo, pero resulta que el juego no era tan bueno, de hecho te aburre con facilidad. Quizás te haya pasado esto a ti con varios juegos y la verdad es algo bastante normal. Pero que un juego que salga nuevo y desde un principio no lo juegue ni Cristo es un problema. Hay betas que salen y son más exitosas que el juego en su versión final, y otros juegos como Concord que literalmente nacieron muertos. Que por cierto, el desarrollo de este juego costó $400 millones. Pequeño detalle, ¿no? Y es que cuando un juego nace muerto, literalmente nadie gana. Pierden los inversores, la compañía y los jugadores que lo habían comprado. Menos los creadores de contenido que monetizamos por hablar de ello. Así como te ha pasado a ti, también me ha pasado a mí, con un juego en particular por el cual aposté que sería bueno y menos mal que no aposté plata de verdad. DNF Duel, una de mis mayores decepciones, y si bien se veía prometedor, en este video ahondaremos qué le pasó exactamente y qué deberíamos tener en cuenta antes de invertir nuestro dinero, tiempo y expectativas en un juego de pelea. Yo soy FortuleStrix y gracias por hacer clic. Para los que no estén muy enterados, DNF Duel es un juego que viene de una serie de juegos. Primero fue Dungeon & Fighter, de ahí las iniciales DNF, creado por New People. Se lanzó originalmente como Dungeon Fighter Online en Corea el 10 de agosto de 2005 y globalmente en 2015. Aunque posiblemente no hayas oído hablar de él, este juego fue un éxito en Corea. Alcanzó más de 850 millones de registros y más de 18 mil millones de ingresos para cierre del 2021. El juego original es un MMORPG beat'em up y al día de hoy sigue existiendo. Debido a su éxito se crearon más juegos dentro de su mismo universo como Dungeon Fighter Live, Dungeon & Fighter Spirit, Dungeon & Fighter Mobile, The First Berserker Kazan, que es un juegazo por cierto, y el ya anunciado Dungeon & Fighter Arad. En el 2022 saldría DNF Duel, un juego de peleas 2.5D que vendría de la mano con Arc System Works. Ya he hablado de estos güeyes y de su juego Marvel Token, que si te interesa te dejo el video aquí arriba. El punto es que los de Arc System son unos dioses cuando se trata de hacer un juego con esa estética estilo anime. Existen demasiados juegos que prueban lo buenos que son. Esa estética pulida y el rock son su sello personal. Por supuesto, DNF Duel no era la excepción, el juego tenía todo para triunfar. Visualmente espectacular, gameplay atractivo, cinemáticas geniales, por Dios, miren eso. Waifus colonas, waifus tetonas, waifus de la Inquisición, o sea man, este juego apuntaba alto, pero actualmente el juego está más abandonado que mi carrera universitaria. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, no fue un solo factor, sino una serie de factores. Había escasez de modos, un single player nada atractivo, una historia sin sabor, los parches y DLC eran muy tardíos, el juego estaba súper desbalanceado y ojo, el juego salió en junio de 2022, el gran parche de balanceo vino para diciembre de ese mismo año. Si tú sacas un juego y la gente se queja de que un mono está roto, no esperas medio año para tomar acción, menos si el juego acaba de salir y quieres una base de jugadores sólida. Los desarrolladores tardaban demasiado en dar noticias nuevas y para rematar el Season Pass fue lanzado muy tarde. Habían combos que eran lineales y repetitivos, un daño tan exagerado que frustraba al juego neutral, los balances no afectaban demasiado al meta. No tuvo una buena campaña publicitaria, su marketing fue tan pésimo que muchos jugadores no supieron de su existencia hasta que estuvo gratis en Epic Games. El juego empezó con 12.000 jugadores que cayeron a cientos en un par de semanas. Esto hizo que cada vez fuese más difícil encontrar partidas y más jugadores terminaran abandonando. Sus lobbies estaban muertos y en Switch usaron netcode con delay en lugar de rollback. Y si no entiendes la diferencia te tengo un dato curioso que nadie pidió. En el netcode con delay el juego espera a recibir la señal de otro jugador, lo que hace que tu personaje se vea lento. Y si tu conexión o la de tu oponente es mala, el delay será mayor. En el rollback, el juego predice lo que hará el otro jugador para mostrarlo de inmediato en tu pantalla. Si se equivoca, rebobina y corrige el estado del juego en milisegundos. Si hay lag, el juego no se congela ni se pone lento, solo corrige internamente. En resumen, el delay netcode es como hablar por teléfono con eco y en 2 segundos de retraso, mientras que el rollback es como hablar con alguien que a veces te interrumpe pero siempre escuchas en tiempo real. Y bueno, ya a fin de dato curioso que nadie pidió.
El netcode del juego era inconsistente en diferentes plataformas y de paso no había crossplay, lo cual es un detalle muy importante. También se lanzó en un año con mucha competencia y al no tener un gancho fuerte no pudo retener suficiente audiencia. Y todo esto solo causó que DNF Duel ni siquiera entrara en el Evo, en los juegos principales, matando aún más su visibilidad y oportunidad de brillar. Otro problema fue su precio de salida. Juegos como Tekken o Mortal Kombat suelen tener precios iguales a los de un juego AAA porque vienen de años de construir un prestigio y un nombre que le da peso a su precio. DNF Duel se lanzó con un precio similar, sin buen marketing y así, por la cara, en plan, cómprenlo. Y por supuesto, mucha gente que ni siquiera estaba enterada de qué carajos era DNF, no lo vieron como una compra inteligente. Excepto yo sí lo compré. Para cuando se lanzó su primer DLC, Spectre, que es como Virgil pero con Ted, el juego ya estaba afectado y ellos seguían sacando personajes pagos sin arreglar los problemas reales. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Si un día quieres crear un juego, asegúrate de dos cosas. Marketing, papi. Puedes tener el mejor juego de peleas que exista, pero si no le haces buena publicidad, es el mejor juego de peleas de tu casa. Y escuchar a la comunidad. Los desarrolladores son conscientes de las fortalezas que un personaje puede llegar a tener, pero no es hasta que involucramos el factor humano, factor que nadie controla, que nos podemos dar cuenta de los problemas o desventajas que nuestro juego o producto tiene. Una comunidad escuchada es una comunidad contenta, una comunidad contenta es una comunidad fiel. Sacar contenido cuando se te da la gana es como decir que no te importa lo que piensen tus jugadores, y tú no quieres eso, y menos a la salida de tu juego. Dungeon & Fighter Online tiene mucha trayectoria que estoy seguro que muchos, yo incluido, no conocíamos. Puede que para ellos el éxito o fracaso de uno de sus juegos no represente un gran obstáculo, pero no se puede decir lo mismo del público que pone sus expectativas en él. Además de que años de trayectoria no son sinónimo de éxito constante. Mira por ejemplo el Mortal Kombat 1 que no está atravesando su mejor momento, o el Gran Blue Fantasy Versus, otro juego de Arc System que pasó prácticamente por lo mismo que DNF Duel. Tenía netcode con delay, falta de crossplay, falta de marketing, tampoco formó parte de torneos debido a la pandemia, limitando su exposición y restringiendo el juego exclusivamente al online, que era desastroso. El juego costaba $60 de salida y solo con 12 personajes, lo cual es poco. El resto de personajes eran pagos, que de paso eran 13. O sea, weón, más de la mitad del roster era pago. Y esto es un problema recurrente en los juegos de pelea porque al final el precio se infla tanto por sus DLCs que el juego termina costando mucho más. Y por supuesto, si quieres estar a la vanguardia del meta, pues vas a tener que pagar por ellos. Si te interesa, tengo un video completo quejándome del tema que te lo dejaré por acá. Para rematar, el nicho de Gran Blue es poco conocido en Occidente y tratar de levantar un producto muerto es muy difícil, tanto así que decidieron sacar el mismo juego agregando mecánicas nuevas y modos nuevos, a la vez que decidieron hacerlo más frenético. Y tú dirás, bueno, pero fue una expansión, ¿no? No, weón, literalmente lo volvieron a vender en $60, pero con Rising en el nombre. Pero al menos corrigieron los errores con el juego anterior, al punto de que hoy en día sí se juega en el Evo. En el hipotético caso de que un día quieras crear un videojuego, pues muchos éxitos. Y toma en cuenta que no escuchar a tu comunidad y no hacerle publicidad a tu producto es la antesala de pérdidas millonarias. Si te gustó este video, dale like y suscríbete, eso de verdad me ayuda muchísimo a crecer. Ahora es cuando yo te hago una pregunta a ti. ¿Qué títulos has jugado pero murieron muy rápido? Te leo en los comentarios. Sin nada más que agregar, les deseo un bonito día, que sus juegos esperados no mueran rápido, besitos en el siempre sucio y hasta la próxima.